El brutal pecado de la a David, la verdad oculta sobre Betsabé que nunca te dijeron 2026. Las murallas del antiguo reino resonaban con el eco de secretos prohibidos. Una luz tenue iluminaba los pasillos del palacio, revelando sombras que parecían susurrar historias olvidadas. Allí estaba David, el rey que había conquistado naciones, pero que, detrás de su corona, escondía un oscuro secreto que helaría la sangre de cualquiera, su relación con Betsabé, la mujer que desató una tormenta de traiciones y tragedias. Las leyendas contaban que fue una noche estrellada cuando sus ojos se encontraron, pero el destino no era tan romántico. Una fascinante mezcla de pasión, traición y culpa giraba en torno a aquel amor. La atmósfera era densa, como el aire antes de una tormenta. Betsabé, con su belleza arrebatadora, no solo capturó la atención del rey, sino que lanzó su vida en un torbellino. Aquella noche, mientras las luces parpadeaban, un oscuro pacto se sellaba. La historia tomaba un rumbo inesperado, lleno de lamentos y sombras. El murmullo de los sirvientes se fundía con el respirar entrecortado de Betsabé, atrapada entre su deseo y el horror de lo que podría suceder. Los ecos del pasado regresaban en forma de crujidos, manifestándose en cada rincón, mientras el reino temía por su futuro. ¿Cómo un rey, adorado por su pueblo, podía caer en una trampa tan mortal? Cada decisión que tomaba era como una nueva espada atravesando su corazón. La presión aumentaba, y la historia de amor se convertía en un juego peligroso. Las noches se llenaban de visiones y pesadillas que revelaban el costo de su deseo, pero espera. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta. De verdad que me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El tiempo seguía su marcha, y David, atrapado en su decadente historia, no podía ver que cada decisión estaba drenando su alma. El silencio en el palacio era ensordecedor, y las estrellas fuera brillaban con un brillo que parecía burlarse de su dolor. ¿Qué le esperaría a David y a Betsabé en esta oscura travesía? La verdad estaba a punto de revelarse, desatando un caos que el rey nunca había imaginado. ¿Sucumbirían a sus demonios, o encontrarían la redención en medio del escándalo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. Las horas se deslizaban como sombras, y el corazón de David latía con una mezcla de angustia y deseo. No podía evitar el pensamiento constante de Betsabé, atrapada en su mundo, cautiva y, al mismo tiempo, amenazada por el brillo funesto de su atracción. El palacio, con sus elegantes columnas y frescos dorados, se había convertido en una cárcel, un lugar donde sus secretos podían consumirlo vivo. Una noche, mientras una tormenta arremetía contra las ventanas, David se encontró de pie ante el gran ventanal, observando cómo los relámpagos iluminaban el cielo. Un rayo de claridad le atravesó la mente. Su conexión con Betsabé no era solo amor, era un veneno camuflado. Cada instante junto a ella era una daga que amenazaba con desgarrar su linaje y su legado. Sin embargo, todo en él anhelaba más de esa pasión prohibida. En un rincón del palacio, Betsabé se revolvía en sus propios demonios. Su vida, que una vez había brillado con promesas, estaba ahora sumida en dudas. Había tenido sus momentos de euforia, momentos compartidos en secreto con el rey, pero también había un terror latente, la sombra de Urías. Era su esposo, un guerrero leal que estaba lejos peleando en las fronteras. Con cada día que pasaba, la culpa crecía como una hiedra, enredándose en su pecho. Había tomado la decisión correcta al acercarse al rey. Esa misma noche, mientras el viento gélido aullaba por los pasillos,
un mensajero inesperado apareció. Con el rostro cubierto de barro y sudor, llevó noticias que estremecieron los cimientos del palacio. La batalla en la frontera había alcanzado su punto crítico. Urías había sido herido y tomado prisionero. Esa noticia recorrió como un torrente de hielo el corazón de Betsabé. En un instante, el amor y la culpa chocaron con la brutal realidad de la guerra. David, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, tuvo una revelación aterradora. Su relación no solo amenazaba su reinado, sino que había puesto en peligro vidas. Su corazón se partía entre el deseo por Betsabé y la responsabilidad hacia su pueblo. ¿Qué significaría perder a Urías? Betsabé corrió al palacio, su vestido arrastrándose tras ella, mientras las emociones se agolpaban en su interior. La tormenta exterior parecía reflejar la tempestad que se desataba dentro de su alma. Cuando David la vio entrar, el peso de la culpa se volvió casi insoportable. Las miradas entre ellos eran un campo de batalla de emociones, su amor transformándose en una estratagema peligrosa. Debemos actuar, David, dijo Betsabé, la voz temblorosa, pero decidida. Tu reina. No puedo serlo a costa de la vida de un hombre noble. David sintió su corazón dividirse. ¿Sería capaz de sacrificar a Urías para proteger el reino y su secreto? Se sentía atrapado en una red de su propia creación, y el tiempo se estaba agotando. Con el eco de los truenos resonando en la distancia, David y Betsabé sabían que tenían que tomar una decisión desgarradora. En cuestión de momentos, todo podría cambiar. La verdad que habían mantenido oculta estaba a punto de salir a la luz, y el precio que tendrían que pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginaron, pero en la oscuridad del palacio, un observador los había estado mirando. Un sirviente que conocía más de lo que debía, y su lealtad podría cambiarlo todo. ¿Qué haría él con la información que había acaparado? Iba a utilizarla para chantajear al rey o liberarlo de la sombra que lo envolvía. La atmósfera era espesa, y el camino hacia adelante estaba engullido en misterio. Cada latido marcaba una cuenta regresiva hacia el inminente colapso. ¿Lograrían David y Betsabé escapar de su destino, o estarían condenados por las decisiones que habían tomado? La tormenta apenas comenzaba. La noche se cernía sobre el palacio como una manta oscura, apenas iluminada por destellos lejanos que arañaban el cielo. David y Betsabé estaban atrapados en un mar de emociones, rodeados de inquietud. La tormenta rugía, pero era la tormenta en sus corazones lo que realmente temían. En un rincón del salón, el sirviente que había sido testigo de su conexión ardiente, un joven llamado Eliab, estaba sumido en una mezcla de miedo y ambición. La mirada de David, llena de dudas, y la de Betsabé, cargada de desesperación, se grabaron en su memoria. Sabía que tenía el poder para cambiarlo todo, solo un susurro en el lugar correcto y el rey podría perderlo todo. El viento aullaba a través de las rendijas del palacio, como si también él fuera un testigo involuntario de sus secretos. Eliab se acercó a la puerta, sus pasos intentando ser sigilosos, pero el eco de su corazón martillaba en su pecho. Las revelaciones que había presenciado no podían permanecer en secreto. Sin embargo, temía el costo de actuar. ¿Qué pasaría si la verdad le gustaría sacrificar más de lo que estaba dispuesto a perder? Mientras tanto, David se volvió hacia Betsabé. Su mirada buscaba en ella respuestas, como si ella pudiera ofrecerle un camino. ¿Qué haremos?, preguntó él, incapaz de ocultar la desesperación que lo ahogaba. Betsabé solo podía morderse el labio, y en su esencia, el conflicto de lealtad y deseo volvían a atravesarla como cuchillas afiladas. No sé, respondió, sintiendo las lágrimas asomarse. Pero si Urías sufre por nosotros, solo empeorará las cosas. Debemos encontrar una salida. En medio de su conversación, Eliab escuchó cada palabra. Tenía que hacer algo, y rápido. La libertad de David estaba en juego junto con su felicidad. Comenzó a calcular sus opciones. ¿Debía aliarse con David y Betsabé, o debía traicionar esa conexión vendiéndola al primer postor?
El dilema ardía como una brasa en su interior. De pronto, un grito desgarrador atravesó la noche, interrumpiendo la tensa conversación. David y Betsabé se miraron con terror, sus corazones acelerando. Un escalofrío recorrió la espalda de David. ¿Qué fue eso?, preguntó, mientras un nuevo golpe de modorra les caía encima. Eliab, en su inacción, finalmente tomó una decisión. Iba a revelar lo que sabía, pero no sin antes cuidar su propia piel. Se acercó a ellos, la boca seca y la voz temblorosa. «Debo hablar con el rey», anunció, sorprendiéndolos. «Hay algo que ustedes no conocen. La batalla no se libra solo en la frontera. El verdadero enemigo está aquí entre nosotros». Los ojos de David se agrandaron y Betsabé sintió su aliento cortarse. ¿Qué significaba esto? Con cada palabra que salía de la boca de Eliab, el aire se tornaba más pesado, como si el infierno estuviera a punto de abrir sus puertas. Pero lo que no sabían era que el joven también estaba en la mira del peligro. «Hay un traidor entre los hombres de tu ejército», continuó Eliab, su voz más firme. «Y sus intenciones son más oscuras de lo que imaginas», David comprendió. Su familia, su reino, su amor, todo estaba colgando de un hilo. «¿Quién?», preguntó con urgencia. Eliab dudó. Era ahora o nunca. La sombra del traidor había crecido demasiado rápido, y la verdad podía ser su perdición. Fuera del palacio, el viento seguía rugiendo, y una sensación de desesperación se cernía sobre ellos. El reloj del destino estaba en marcha, y los tres sabían que cada elección podría ser fatal. Mientras la tormenta seguía su furia, una nueva amenaza se hacía presente. «Pronto, deberán decidir de qué lado están», dijo Eliab, con la voz apenada pero decidida. David miró a Betsabé, buscando consuelo, pero solo encontró miedo reflejado. Y en la penumbra del palacio, un pacto incómodo se estaba formando sin que ellos lo supieran. Uno que cambiaría sus destinos para siempre. ¿Podrían resolver la intriga que se estaba tejido entre ellos antes de que fuera demasiado tarde? La tormenta arremetía con furia, como si el cielo mismo intentara desatar su ira sobre el mundo, y dentro del palacio, esa rabia se reflejaba en el corazón de David. Con cada instante que pasaba, el miedo se asomaba en su pecho, un temor que no solo amenazaba con destruir su amor por Betsabé, sino también su vida y la de su reino. «Podría ser tú el traidor», murmuró, pero Eliab se mantuvo en silencio, su mirada fija en el suelo, incapaz de sostener el peso de la acusación. La incertidumbre le estaba comiendo por dentro, y cada vez más parecía que su decisión de actuar lo había llevado a un abismo sin fondo. «Eliab, si hay un traidor, debemos desmantelar esa conspiración. Despertar a los fantasmas puede ser nuestra única esperanza», insistió David, sintiendo el fango de la sospecha cubrirlo. Betsabé, al escuchar sus palabras, sintió un nudo en la garganta, un pálpito de esperanza ante la idea de que su amor no estaba completamente condenado, pero el joven sirviente se estremeció ante la carga de la verdad. «No sé si debería decirlo, a veces es mejor dejar que la oscuridad se cierre sobre cosas que solo pueden traer dolor», balbuceó. Sus ojos reflejaban el pánico de un hombre atrapado entre las sombras de su conciencia y el brillo del poder. David respiró hondo, su voz ahora contenía un fuego decidido. «¿Quieres ser parte de esto? La traición comienza con la inacción. Debes hablar, Eliab. Debes decirme quién es el traidor». Las palabras resonaron en el aire como campanas de alerta, y un silencio denso se apoderó del salón. Cada latido era un eco en la oscuridad. Un flash de relámpago iluminó el rostro de Eliab, quien, por un instante, pareció más un niño asustado que un hombre decidido. Finalmente, su voz temblorosa emergió: «Se dice que es uno de tus hombres más cercanos. Uno en quien confías». Betsabé sintió que su estómago se encogía. «¿Cómo puedes estar seguro?». El momento se tornó tenso y resbaloso, como una cuerda a punto de romperse. «Escuché conversaciones en la cocina. Hablaban de ti»,
rey David, y de sus ambiciones, respondió Eliab, su voz ahora un susurro. Están tramando algo, y no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Las palabras de Eliab cortaron la atmósfera como un cuchillo. David sintió que la traición se cernía sobre él, como una sombra oscura que devoraba cualquier luminosidad. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó, su voz un mero hilo de contención. La posibilidad de que uno de sus más leales guerreros estuviese en su contra era como una daga en su corazón. Debemos reunir pruebas, dejar que te lleven por el camino del engaño. Necesitamos saber quién es antes de actuar, sugirió Eliab, con determinación renovada pero aún inseguro. Betsabé entrelazó sus manos, la ansiedad apretando su pecho. ¿Y si nos descubren antes de que tengamos respuestas? ¿Y si todo esto acaba destruyéndonos a nosotros? David la miró directamente a los ojos, encontrando en ella el ancla que necesitaba. Si debemos combatir la oscuridad, entonces enfrentémosla con la luz de la verdad. No permitiré que el miedo nos paralice, pero en ese mismo momento, un nuevo grito desgarrador resonó fuera en el palacio, un sonido que heló la sangre en las venas de los tres. Era más que un llanto, era un eco de desesperación. David y Betsabé intercambiaron miradas llenas de inquietud. Debemos actuar ya, dijo él, y Eliab asintió, su propia determinación iluminando sus ojos. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la sombra del traidor ya se encontraba en el corazón del palacio, acechando, esperando el momento justo para que la traición se desbordara. Mientras se preparaban para descender hacia la oscuridad, una pregunta chocante llenó el aire. ¿Sería realmente posible mover piezas en este tablero envenenado antes de que el rey David tuviera que enfrentarse a su más brutal destino? Y cuando parecía que la verdad iba a revelarse, un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. El traidor podría haber llegado a ellos antes de que ellos pudieran llegar a él. ¿Quién era la fuente de ese horror? ¿Y a qué costo descubrirían finalmente la verdad oculta? La tormenta seguía rugiendo, pero esta vez, en el aire se sentía la inquietante certeza de que el desenlace estaba cada vez más cerca, y la noche traería consigo un juego mortal de engaños. El aire estaba cargado de tensión, como si el propio palacio contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de ocurrir. El golpe en la puerta resonó nuevamente, reverberando en los corazones de David, Betsabé y Eliab, que se miraron unos a otros, buscando una respuesta en sus rostros. ¿Deberían abrir? Fue Eliab quien finalmente dio un paso adelante, su mano temblando sobre el pomo de la puerta. La incertidumbre flotaba a su alrededor, oscura y pesada como la tormenta exterior. ¿Quién va?, gritó David, su voz retumbando en la penumbra del salón. La respuesta llegó casi de inmediato, un grito desgarrador que le heló la sangre: «¡Es Samuel! ¡Ayuda! ¡Los han atacado!». David apenas tuvo tiempo de procesar las palabras. La imagen de sus hombres, valientes guerreros, siendo derrotados por una traición insidiosa se estampó en su mente. Sin pensarlo, empujó a Eliab y abrió la puerta de un golpe, encontrándose con Samuel, quien yacía en el umbral, su túnica empapada de sangre. El pánico en sus ojos era palpable. «Rey, han atacado el campamento. Nos han traicionado», sollozó, su voz entrecortada por el dolor. «Los hombres de Agab están cerca, han infiltrado el palacio. No tenemos tiempo». El corazón de David se detuvo. Agab, su antiguo amigo transformado en enemigo, había cruzado todos los límites. Sin embargo, la traición no solo provenía de sus aliados, sino que ahora amenazaba con consumir todo lo que había construido. Betsabé se llevó la mano a la boca, incapaz de contener el pánico que se alzaba en su pecho. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Debo reunir a mis hombres, debemos prepararnos», respondió David, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando su pecho. No podía permitir que el caos se apoderara de su reino ni de su corazón. Pero, por dentro, la angustia lo consumía. ¿Cuántas vidas se perderían por su dificultad para ver la verdad?
No podemos quedarnos aquí, exclamó Eliab, los ojos brillantes de una mezcla de determinación y miedo. Si el traidor está aquí, él sabe que estamos alerta. ¿Y si nos traiciona antes de que tengamos la oportunidad de actuar? David sintió que la tormenta cobraba vida a su alrededor, pero en su interior, estaba decidido. Prepara a los hombres, Samuel. Debemos enfrentarnos a ellos. La noche es oscura, pero no seremos presa del pánico. Mientras Samuel se alejaba a toda prisa, Eliab y Betsabé se quedaron al lado del rey, la tensión palpable entre ellos. No puedo perderte, confesó Betsabé, su voz quebrada. El miedo era un enemigo tan real como cualquier espada que pudieran blanquear. David le tomó las manos con firmeza, buscando consuelo en su calidez. No permitiré que esto nos separe. La verdad siempre encuentra su camino, y yo lucharé por nosotros. Pero mientras se preparaban para la batalla, una sombra se deslizó entre las paredes del palacio. Un movimiento furtivo, un destello de acero en la oscuridad. En un rincón del salón, un rostro conocido, pero retorcido por el odio, se asomó con una sonrisa cruel. David sintió que el aire se le escapaba. Había una traición más profunda, un plan que iba más allá de lo que podían imaginar. ¿Qué estás esperando, rey?, susurró el rostro siniestro. El juego ha comenzado, y pronto, será tu final. Y antes de que David pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la penumbra, mientras el palacio temblaba por los ecos de la tormenta afuera. La verdad, más oscura y retorcida de lo que jamás pudieron prever, estaba al acecho, y el tiempo se les escapaba. Cuando la tensión alcanzó su cúspide, un nuevo grito tronó en la distancia, marcando el inicio de un asalto. Las puertas del palacio cayeron, y la traición llegó a casa. ¿Podría David descubrir la red de engaños que lo rodeaba, o todo se desmoronaría antes de que pudiera encontrar la verdad? El viento ululaba salvajemente, como testigo silencioso de lo que se avecinaba. La tormenta no era nada comparada con lo que se desataría esa noche. David sintió que el tiempo se detenía al escuchar el crujido de la puerta principal. La sombra ominosa se había desvanecido, pero sus palabras resonaban en su cabeza como un eco indeseado. La traición no solo era una amenaza externa, ahora, se había adentrado en su propia casa, devorando la confianza que alguna vez sintió. ¿Qué haremos?, preguntó Betsabé, con su rostro pálido, cada palabra salida de sus labios la acercaba más al precipicio del miedo. Necesito que te quedes aquí, a salvo, dijo David. Pero incluso mientras lo decía, conocía la imposibilidad de su solicitud. Betsabé no era una mujer que se escondiera. Su fuego interior era igual al de David, una llama que no se extinguía fácilmente. Si caes, yo caigo contigo, contestó ella, con una determinación que desafiaba la oscuridad. El rey la miró fijamente, admirando su fuerza, pero sabía que la noche podría no terminar bien para ninguno. Eliab, impaciente, asomó la cabeza por la puerta mientras la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Debemos salir. No hay tiempo que perder. Ellos vienen, David asintió. A pesar de un nudo en su estómago, la adrenalina le daba coraje. Reúne a todos los hombres que puedas. Debemos formar una línea de defensa. No dejaremos que la traición se instale en nuestro hogar. En la penumbra del pasillo, comenzaron a reunirse soldados desbordantes de ansiedad. Algunos tenían el rostro empapado de sudor, otros, el brillo de la valentía en sus ojos. David caminó entre ellos, su corazón latiendo, un tambor de guerra que resonaba en cada paso. El que había sido rey, el que había enfrentado enemigos en batallas pasadas, ahora debía enfrentar a su propio pueblo, engañado por un hombre que una vez consideró su amigo. Mientras tanto, una profunda agonía crecía en él. Las palabras de la figura sombría en la penumbra aún reverberaban. El juego ha comenzado. ¿A quién podría confiar? ¿Quién a su lado podría ser la mano que empuñaba la daga? Con un gesto firme, David se plantó frente a sus hombres. Esta noche, enfrentaremos al traidor.
Lo que le hemos dado, lo ha usado en nuestra contra. No dejaremos que usen nuestro honor para destruirnos. Lucharemos juntos. La respuesta era unánime, un grito de guerra que llenó el aire frío con un intenso fervor. Mientras se preparaban para salir al campo de batalla, el cielo mismo pareció encenderse con relámpagos, como si el universo vigilara la inminente lucha y las sombras del pasado se cerraran sobre ellos. De repente, un estruendo más cercano resonó, como un relámpago seguido de un trueno. Las puertas del palacio se hicieron añicos, y un grupo de soldados, vestigios de Agab, irrumpió en el salón. La furia y la traición estaban allí, desnudas y sin adornos. Por el rey Agab, gritaron, y el palacio se convirtió en un mar de caos. David, en su instinto de supervivencia, se lanzó hacia adelante, sintiendo el acero resplandeciente de la espada en su mano, pero también el frío al recordarle lo que había perdido. Uno a uno, los hombres de Agab se abalanzaron sobre ellos, luchando con una ferocidad primitiva. Mientras tanto, en medio de la confusión, un rostro apareció entre las filas de sus enemigos. Era el guerrero más brutal del campamento, un antiguo compañero de David, Amasía, con quien había compartido innumerables batallas. Fue una traición dolorosa y directa, una señal que indicaba que todo lo que pensó que conocía estaba en juego. En el fragor de la pelea, sus miradas se encontraron. Amasía sonrió, un gesto que heló la sangre de David. Has perdido todo, rey. No hay vuelta atrás. Las espadas chocaban, los gritos de sus hombres se mezclaban con el trueno que retumbaba en el cielo. La traición lo había alcanzado, pero en medio del peligro, David sintió que el fuego de su determinación se avivaba aún más. No huiría. No esta vez. Mientras la batalla estallaba a su alrededor, una nueva figura emergió de las sombras, envuelta en una capa oscura. Una mirada y el alma de David se paralizó. El rostro de la persona le dio una sacudida, un giro inesperado, algo que podría cambiarlo todo. Soy yo, David. Vengo a advertirte. La traición se extiende más allá de donde imaginas, dijo, llenando el aire de incertidumbre justo cuando el caos lo atrapaba. La lucha se intensificaba mientras David se enfrentaba a la verdad en ese instante. La revelación podría ser la clave para su supervivencia, o su condena. ¿Quién se atrevería a advertirle sobre un peligro aún más grande, que acechaba no solo su vida, sino el trono de su reino? La tormenta remolinaba afuera, y dentro de él, una nueva oleada de horror comenzaba a formarse. La figura encapuchada hizo un paso adelante, su presencia iluminada por el parpadeo de las antorchas que quedaban. David no podía apartar los ojos del rostro que había creído perdido para siempre. La voz le resultaba familiar y, al mismo tiempo, perturbadora. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, sintiendo el peso de la espada en su mano. Porque no puedo dejar que te destruyan, David. Todo lo que has construido está en peligro, respondió aquella voz, y en ese momento, David sintió que el aire se cortaba en su pecho. Era Mijal, su primera esposa, quien había sido olvidada entre la niebla de sus propias decisiones. La confusión llenaba su mente. ¿Qué quieres decir con que todo está en peligro? Los que han venido no solo desean tu vida, sino que aspiran a desmantelar todo lo que significas. La traición se ha extendido hasta las altas esferas de la corte. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que crees leales, dijo Mijal, con un tono de urgencia que apenas podía ignorar. En medio del combate, los gritos de los hombres se alzaban. La batalla rugía a su alrededor, el sonido del acero chocando contra acero llenaba los oídos de David, pero su mente solo estaba enfocada en la revelación de su esposa. ¿Era posible que Amasía, aquel que una vez había luchado a su lado, fuera parte de este entramado? Mijal, gritó David, desesperado. ¿Quién más está involucrado? Dímelo todo. Necesito saber para poder defender a mis hombres, a ti. A sus espaldas resonó nuevamente la voz de Amasía, que se acercaba con el brillo frío de su espada.
Silencio, David. No hay lugar para la compasión en esta lucha. Solo existe el poder. Y tú, mi viejo amigo, estorbas lo que deberías haber entregado. David sintió la mirada oscura de Amasya perforándolo, sus palabras implacables lo empujaron a una tensión estrangulante. Pero, en medio de ese caos, la chispa de la rabia dentro de él se encendió. No dejaré que destruyan lo que es mío. Defenderé mi hogar, como siempre he hecho. La lucha se desató con una ferocidad renovada. David cargó hacia Amasya, cada golpe de su espada resonando como un grito de venganza. Mijal, en un rincón, observaba con una mezcla de horror y admiración. Sabía que su intervención había cambiado el curso del enfrentamiento, pero el tiempo corría y la incertidumbre envolvía el aire. David, escucha. Gritó Mijal, tratando de atravesar el caos. No solo luchas por tu vida. La traición va más allá de estos muros. Hay quienes en la sombra manipulan todo, dirigiendo a Agab, a Amasya y hasta a algunos de tus hombres. Necesitas unirte a los que aún son leales. Las palabras de Mijal le atravesaron como un rayo. La traición se había extendido como un fuego voraz y, en el corazón de su hogar, los enemigos se multiplicaban. Mientras David se enfrentaba a Amasya, corazones palpitaban a velocidades frenéticas y él sabía que debía actuar. Mijail estaba en lo correcto. Estaba jugando un juego en el que no solo su vida estaba en juego, sino también el futuro de su legado. El tiempo parecía detenerse mientras los dos hombres continuaban luchando, el destino de un reino en sus manos. En medio de ese conflicto, una verdad amarga emergió: la batalla no era solo el enfrentamiento de espadas, sino un juego de astucia y traición. Debía averiguar quiénes eran sus verdaderos aliados antes de que el juego se volviera mortal, y justo en ese instante crítico, un grito desgarrador resonó desde las puertas del palacio. David. Es una emboscada. El corazón de David se paró por un momento. Sus peores temores se confirmaban. La noche había traído consigo más enemigos de los que jamás había imaginado. Mientras la situación se tornaba crítica, David se dio cuenta de que lo que estaba a punto de enfrentar sobrepasaría toda su imaginativa paranoia. La traición era solo la superficie de una conspiración mucho más profunda, y era su destino el que caminaba en la cuerda floja, mientras los gritos y la furia incesante envolvían el palacio. David se preguntó si alguna vez podría volver a descansar en un mundo donde la lealtad ya no existía. ¿Podría salvar no solo su vida, sino el reino entero? Sin más tiempo que perder, examinó a su alrededor y el destino de todos pendiéndole de los dedos. ¿Quién saldría a la luz del día y quién caería en la oscuridad de la traición? La clave estaba ahí, en saber en quién confiar. El eco del grito aún resonaba en la mente de David. Los hombres a su alrededor, en la furia de la batalla, apenas prestaban atención a sus palabras. La confusión y el griterío se habían intensificado, pero él sabía que el verdadero peligro no era solo la emboscada exterior, sino la traición que acechaba en su propio hogar. Mijal. Tienes que ayudarme a organizar a mis hombres, gritó David mientras se abría paso entre la contienda. Su mirada buscaba a su esposa, sabiendo que su conocimiento era vital. La imagen de su rostro convertido en recuerdo anhelado lo golpeó con fuerza. Mijal no era solo su amor perdido, era su conexión con una verdad que había permanecido oculta. Entre los cuerpos caídos y los sonidos de lucha, ella era su única esperanza. Justo cuando encontró su figura, un destello plateado cruzó por el rabillo de su ojo. Amasya se lanzaba hacia él, el brillo de su espada a punto de cortar el aire. David esquivó el ataque con agilidad, sintiendo la adrenalina en su cuerpo mientras su mente buscaba todos los fragmentos que midieran la magnitud de lo que enfrentaba. Amasya, detente. Gritó con furia, evitando un nuevo golpe. Este hombre no era solo un rival, era el que había sido su hermano de armas, y hoy era su mayor enemigo. ¿Detenerme? ¿Por qué haría eso, David?
La debilidad en ti es su perdición. No tienes más aliados, solo una sombra de lo que el reino fue. La lealtad se ha vuelto irrelevante. Las palabras de Amasya eran veneno, y daban forma a la incertidumbre que envolvía el palacio. Mientras luchaban, el ruido exterior parecía desvanecerse, los gritos de alerta, el choque del acero se transformaron en un murmullo lejano, y en su mente solo resonaban las advertencias de Mijal. ¿Quiénes eran los traidores? Es hora de que el rey sepa la verdad. Gritó Mijal desde una esquina, con voz firme. Sus ojos ardían con una mezcla de temor y decisión. La desesperación le dio fuerzas y, casi en un acto reflejo, David la buscó. La imagen de su esposa luchando en medio del caos lo impulsó. Necesito que lo digas ahora. Le respondió él, la mirada fija en Amasya. Dímelo antes de que sea demasiado tarde. Mijal, con la voz quebrada, avanzó. Hay un pacto, David. Muchos de los que te rodean han estado en contacto con el enemigo. Amasya no es el único, Agab también ha traicionado tu confianza. Te están utilizando para sus propios fines. Quieren tomar el poder, y tú eres solo una pieza en su tablero. Esa revelación lo golpeó como un hacha en su pecho. David, tratando de organizar sus pensamientos mientras su espada repelía los ataques de Amasya, comprendió que estaba solo en un mar de traiciones. ¿Qué planes tenían para él? ¿Para su reino? Lo que tenemos que hacer ahora es salvar lo que queda, dijo David, respirando entrecortadamente, sacando fuerzas del miedo que lo envolvía. Cada movimiento calculado podía ser un paso hacia la victoria o hacia la muerte. Necesitaba actuar rápido, antes de que la noche diera paso a más sombras. De pronto, una explosión. El suelo tembló mientras las puertas del palacio estallaron en 1000 pedazos, dejando entrar una nueva ola de atacantes. La luz de las antorchas se agitó al mismo tiempo que un nuevo enemigo se hacía presente. David giró su mirada hacia Mijal y Amasya. Aquel estruendo se había llevado más de sus secretos, y ahora, la batalla se tornaba aún más incierta. No hay salida. Gritó Amasya con un tono de desesperación, retrocediendo por un instante ante la fuerza del asalto. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin tiempo para pensar, hizo un gesto a su esposa. Déjalos venir. Unámonos a aquellos que aún son leales. Debemos contraatacar mientras haya aliento en nuestros cuerpos. Mientras Amasya se retiraba, David se dio cuenta de que todo lo que había creído cierta era un entramado de mentiras. El tiempo se acababa y la sombra de la traición se extendía. ¿Qué harás después, David? Murmuró Mijal, al tiempo que sus manos se entrelazaban, formando una conexión poderosa en medio de la turbulencia. Él respondió con determinación. Lo que sea necesario, y si tengo que enfrentar a quien fue mi hermano, lo haré por ti y por este reino. Pero entonces, una voz resonó en medio del combate, David, traidor. Tu fin ha llegado. Un enemigo se presentó, cubierto de oscuridad, y David supo que esta no era una batalla cualquiera. Era el inicio de un juego mortal, con revelaciones que podrían deshacerlo todo. ¿Podría sobrevivir a esta noche, o el destino se había escrito con un trazo más oscuro de lo que nunca imaginó? La verdad estaba por desvelarse, pero su tiempo se estaba agotando. La oscuridad se cernía sobre el palacio como un manto pesado. David, con el corazón latiendo desbocado, se enfrentó al nuevo adversario que emergía entre las sombras. La luz de las antorchas apenas iluminaba su figura, un espectro de venganza y odio. La voz resonante que había anunciado su llegada pertenecía a Ezequiel, un guerrero desleal que había sido compañero de lucha, ahora un traidor consolidado. «Ezequiel», exclamó David, apretando el puño en torno a su espada, sintiendo el sudor deslizarse por su frente. «Siempre supe que buscabas más poder, pero jamás imaginé que te unirías a ellos». Ezequiel soltó una risa fría, eco del sufrimiento y la desesperación que lo habían consumido.
Tu confianza te llevará a la tumba, David. Has perdido el favor de los dioses y la lealtad de tus hombres. Este es el final. David se puso en guardia, y recordando las enseñanzas de Mijal, se movió ágilmente. Cada golpe de Ezequiel era un recordatorio de las traiciones que lo rodeaban. En el fondo, sabía que esta lucha no solo era física, era una batalla por recuperar su reino y desenterrar la verdad que había quedado enterrada por generaciones. Mientras intercambiaban golpes, el estruendo del combate a su alrededor se intensificaba. La sangre manchaba el suelo, y el grito de hombres caídos llenaba el aire, una sinfonía macabra que lo mantenía en alerta. David podía sentir la agonía en el fondo de cada golpe que asestaba a su oponente. «Recuerda quiénes somos», gritó David, sabiendo que a través de esos recuerdos aún podía tocar un atisbo de humanidad en Ezequiel. Un día, luchamos juntos por este reino, soñamos con su grandeza. Los sueños se han esfumado con tu debilidad. Lejos estaba Ezequiel de ser conmovido por nostalgia. La rabia lo cegaba, y en un instante, su espada se deslizó por el aire como una serpiente, buscando la carne de su antiguo amigo. David reaccionó, pero no lo suficiente. La hoja cortó su brazo, el dolor intenso le recordó la fragilidad de su existencia. Mijal, desde lejos, observaba con terror, y su grito se perdió en la vorágine del combate. Cada segundo contaba. «Vamos. No puedo hacerlo solo». David suplicó, su voz quebrada por la combinación de dolor y desesperación. Sin embargo, no había todopoderosos en la batalla, solo la certeza de que cada decisión podría llevarlo más cerca de la muerte o de una victoria amarga. Ezequiel, viendo la debilidad de David, se preparó para asestar un golpe final, cuando de repente, una sombra se alzó junto a Mijal. Era un hombre que había sido conocido durante años, un aliado. «Retira tu espada, Ezequiel. Tu traición no será olvidada». El guerrero giró la mirada, la sorpresa alterando su concentración. Aprovechando esa distracción, David lanzó un contraataque, golpeando el costado de Ezequiel con toda su fuerza. El traidor cayó al suelo, y el eco de su caída resonó como un canto de esperanza en medio de la desesperanza, pero el alivio fue breve. Desde las profundidades del palacio se escuchó un crujido, un eco ominoso, y el siniestro murmullo del enemigo oculto. Mijal, con su rostro pálido, se acercó. «David, no estamos a salvo aún». Esto apenas comienza. La desesperación se adueñó del alma de David mientras miraba a su esposa. Ella había traído a la superficie la verdad más aterradora. Quien había estado detrás de su caída aún permanecía oculto, moviéndose en la oscuridad. Una sombra mayor se cernía sobre ellos. «¿Quién más hay?», preguntó él con la voz entrecortada, el miedo calando hondo. «¿Quién más está detrás de esto?». Mijal respiraba pesadamente, los ojos llenos de un terror palpable. «El verdadero traidor está más cerca de lo que piensas, David. Y sus planes son más oscuros de lo que jamás pudiste imaginar». Mientras la certeza se instalaba, una nueva explosión sacudió los cimientos del palacio. David comprendió que la noche aún guardaba secretos por desvelar, y el peligro estaba lejos de disolverse. El silencio se interrumpió por un grito desgarrador que se alzaba desde lo más profundo de su ser, un tono que marcaba el preludio de una tormenta mayor. Antes de que pudiera reaccionar, una figura encapuchada se acercó a ellos, el pulso de la traición palpitando en el aire. «Estás en manos de quienes te han convertido en la marioneta que eres». David era un nuevo jugador en el tablero, y la tentación de la desenfrenada verdad resonaba en su mente. ¿Estaría dispuesto a pagar el precio de la verdad, o su destino estaba sellado en la oscuridad? La inquietante nueva revelación le erizó la piel. La batalla aún no había terminado, y con cada segundo que pasaba, se adentraba más en una red de seducción y muerte. ¿Conseguirá David desentrañar a los traidores antes de que todo se desmorone? La lucha resonaba en cada rincón del palacio.
Gritos de guerra se entrelazaban con el ruido del metal chocando, y las paredes temblaban como si también fueran testigos del horror. David, herido y agotado, se enfrentó a sus antiguos amigos convertidos en enemigos. La traición ya no era un secreto, su sombra se extendía, pero todo indicaba que aún había motivo para la esperanza. La verdad, aunque dolorosa, era su salvación. Con Mijal a su lado, David tomó una decisión. Debemos reunir a los leales, no solo para pelear, sino para descubrir quién más está detrás de todo esto. Su voz resonaba firme, aún entre el caos. La venganza no era su único objetivo, sabía que la justicia también debía prevalecer. Mientras Eliab y otros soldados heridos se unían a su lado, el viento arrastró recuerdos confusos y ardientes. Aquella misma traición había comenzado con un amor prohibido, pero ahora, el amor por su reino y su gente lo guiaba. Por todos los caídos. Gritó, y su voz se convertía en el faro que iluminaba la oscuridad. Las líneas se trazaron, y con Mijal a su lado, David dirigió a sus hombres hacia los salones del palacio. Se necesitaba estrategia, más que solo espada. Hombres leales estaban dispersos y necesitaban palabras que encendieran su valor. No luchamos solo por sobrevivir, luchamos por lo que somos. Cada golpe que demos debe ser por aquellos que aún creen que hay esperanza. Mientras se movían por el palacio, un silencio inquietante cayó de repente. Un eco distante se convirtió en el susurro del traidor, y con él, David comprendió que el verdadero reto estaba aún por venir. Están en las sombras. No podemos permitir que esa oscuridad nos consuma. De pronto, el rostro de Agab apareció, su arrogancia palpable a pesar de las circunstancias aterradoras. Pensaste que podrías salvarte, David. Pero tu tiempo se acaba. Este es mi reino ahora. Nunca será tuyo. Gritó David, lanzándose hacia adelante, su corazón latiendo al ritmo de la furia acumulada con cada traición. La lucha anterior había sido solo una parte de un juego mucho más grande, uno en el que Agab parecía ser solo una ficha más. Agab retrocedió, pero con un gesto de su mano, nuevas fuerzas surgieron de las sombras. ¿Matarás a tus propios hermanos, no es así? Nunca te ha importado lo que verdaderamente importa. Las palabras de Agab rebotaron en la mente de David. ¿Cuántas veces había cruzado líneas en su búsqueda de poder? Como rey, había olvidado que sus hombres eran más que solo soldados, eran su familia. En ese instante, la traición no solo era un ataque, era un espejo que reflejaba sus propios pecados. Detente. Debemos unirnos en lugar de enfrentarnos. Clamó David, viendo en los ojos de sus hombres el dilema entre la lealtad y el miedo. Si te rendiste a la oscuridad, estás traicionando todo lo que hemos construido. Agab se rió, una risa vacía. Tu idealismo te matará, David. No, lo que está a punto de morir es tu ambición. La voz de Mijal, llena de convicción, resonó en el aire. No luchamos por lo que somos, sino por lo que decidimos ser. Con esas palabras, David y Mijal dieron pasos hacia adelante. Sus hombres, aunque divididos por el miedo, comenzaron a reunirse tras ellos. El poder del amor por su tierra atomizaba la oscuridad que Agab había sembrado. La batalla estalló una vez más, y aunque la furia aún se desataba en sus corazones, David sabía que la victoria dependía de tener el apoyo de aquellos que aún quedaban a su lado. Por el reino. Por la verdad. Gritó mientras cada golpe de espada resonaba como un juramento de lealtad, y así fue como, una vez más, las sombras que parecían amenazadoras comenzaron a disiparse. En cada golpe y en cada grito, las verdades ocultas salían a la luz, y cuando finalmente David se enfrentó a Agab, una profunda calma lo envolvió. Esta guerra, Agab, nunca fue solo de territorio, sino de corazón. Y en él no hay lugar para ti. El último golpe resonó, y con él, la traición se desmoronó. El palacio se encendió con la luz de la verdad. Recuperada.
La tormenta que había acechado ahora parecía estar en retirada, y los ecos de la lucha se convertían en susurros de redención. Betsabé y Urías, quienes han encontrado el camino de regreso a sí mismos, se unieron a David y Mijal, cerrando el círculo de aquellos que habían sido tocados por la traición, ahora reconstituido en fe y fuerza. Juntos, reconstruirían no solo un reino, sino también las relaciones en su interior. El pueblo lo sintió. Con cada lágrima derramada y cada abrazo renovado, el reino resurgió. No olvidemos, dijo David, alzando la mirada hacia un futuro incierto pero brillante, las lecciones de esta noche. Que siempre estemos vigilantes por la verdad y la lealtad que nos une. El eco de las palabras resonaba en el palacio, mientras la tormenta afuera se convertía en un suave murmullo. Habían sobrevivido. La lucha había sido interna, externa, pero habían encontrado su camino. La historia continuaría, y aunque el camino podría ser tortuoso, había una nueva luz para guiarles hacia adelante. Sus corazones ya no estaban presos en la oscuridad, sino en la claridad del amor y la verdad. Así, con manos unidas, David, Mijal, Betsabé y Urías miraron al horizonte, dispuestos a enfrentar cualquier aventura que el destino les tuviera reservado. Pero espera. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que hemos vivido. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo cuenta.